Listo, el Señor Jesucristo los bendiga. Nos encontramos en este momento en un encuentro especial con el hermano Francisco Holguín y nuestro hermano Gabriel Giraldo. Ellos van a participar hoy y nos van a contar la historia del mensaje, la traducción del mensaje al español, cómo ha sido la trayectoria de todo lo que se ha hecho, los hermanos que han intervenido y el alcance que ha tenido, digamos que la introducción del mensaje en español. Sabemos por la historia que aún estando el profeta aquí con vida, el mensaje ya habían empezado a traducirse en Venezuela, pero más de eso hay muchos más hombres, muchos más esfuerzos que se han hecho a través de ministerios, de predicadores y aún de hermanos, digamos que de banca, diría yo, que con ese deseo tan grande de producir y de hacer conocer el mensaje, se han puesto a la tarea de traducir a través de todos estos años. El hermano Francisco es un gran conocedor del mensaje, es un gran, digamos que también ha hecho algunas traducciones de algunos de los libros que hoy conocemos como Sobrenatural, la vida del hermano William Marion Branham, escrito por el hermano Owen Jorgensen. Y entonces vamos a darle lugar también, de pronto nuestro hermano Gabriel nos quiera contar, porque también es un traductor del mensaje, y poder conocer más acerca de la historia. Y lo bonito de hoy es que el hermano Francisco viene, mejor dicho, decimos nosotros, con todo. Trae material para mostrarnos, trae documentos que él ha recopilado a través de los años, y siendo un gran maestro y un erudito, pues nos los quiere presentar. Entonces le agradezco mucho, vamos a orar y de esta manera vamos a darle inicio hoy. Soberano Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios, porque Señor, a través de la historia hemos visto los esfuerzos que se han hecho, Señor, para que tu palabra alcance, Señor, a aquellos que tienen que ser alcanzados. Y a veces, Señor Jesús, olvidamos los esfuerzos que han hecho algunos de nuestros hermanos, aún en condiciones adversas, para poder llevar tu palabra alrededor de la tierra. Hoy tomaremos el tema del mensaje en español especialmente, y te rogamos, Padre, que seas tú inspirando los labios, Señor, de nuestro hermano Francisco, que el Señor Jesús tenga en su memoria fresco cada uno de estos relatos que han sido importantes para su vida, y aquellos, Señor, que también nosotros hemos conocido, Señor, y que podemos ahora poner en manifiesto y en público delante de aquellos que verán esta transmisión, para que conozcan también ellos cada uno de los pasos que ha tenido el mensaje para llegar a nuestras manos, que no ha sido fácil ni sencillo, pero sobre todo que ha sido tu mano guiando a cada uno de los siervos, inspirados por ti, para que nosotros podamos tener hoy el alimento para nuestro tiempo en nuestro idioma. Te doy gracias por este momento. Ruego que seas tú con nosotros y que nos bendigas, y que todo lo que hagamos, Señor Jesús, sea, Señor, agradable a ti y en beneficio para tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, les agradezco por estar en este momento, y quisiera, pues ya que estamos, comenzar, hermano Francisco, ¿cuáles fueron, digamos que las primeras traducciones a las que usted tuvo acceso? ¿Cómo las consiguió? Si recuerdan los nombres de las personas con las que usted trató para conseguirlas, y a medida del tiempo, cómo las ha ido acumulando, y si las tiene, nos podría presentarlas para que cada uno de nosotros también las podamos disfrutar. Sí. Bueno, solamente recapitulando un poco lo que mencioné la vez pasada. Cuando yo llegué al mensaje, realmente el material impreso era muy escaso. Le repito, Venezuela, que imprimieron aquellos, hasta los contabilizábamos, aquellos primeros 28 folletos, y ahorita voy a presentar a uno de ellos, que es el número 4, en enumerados, que se llama El Rapto. Este es el folleto de los que imprimían en Venezuela. Para principios de los años 80, la impresión que se hacía en Venezuela ya había parado. Eventualmente, los de Puerto Rico, como ya habían adoptado otra doctrina, hicieron una mezcla. ¿A qué me refiero? Comenzaban a imprimir, no comenzaron, sino que imprimían, mejor dicho, sermones del hermano Branham, los traducían y los imprimían, pero a su vez también
ellos imprimían de su propia creencia, y lo digo por esto. En alguna ocasión venía yo ahí al pueblo que le relataba la otra vez, donde el Señor me alcanzó, venía leyendo el folleto de la simiente de la serpiente impreso en Puerto Rico, y entonces a un lado yo venía sentado ahí en el asiento, venía una persona, y cuando él seguramente reconoció el folleto y me preguntó que dónde lo había conseguido, le dije, pues aquí en un pueblo que se llama Flores Magón, y me dijo, bueno, mire, yo también vivo ahí. Resulta que él antes había sido pastor de mi pastor. Y me dijo, mire, si usted quiere más de esa literatura, yo le puedo proporcionar. Bueno, ya llegando ahí al pueblo, yo le comenté a mi pastor lo que había sucedido, y él me dijo que cómo era el hombre, ya se lo describí, y ya él me dijo que había sido su pastor. Efectivamente, no sé si al siguiente día fui al lugar donde él vivía, yo le pedí a un hermano, o más bien el pastor me comisionó otro hermano que me acompañara, y ya sacó algunos folletos, entonces, del hermano Branham, y él intentó pues evangelizarme con su nueva doctrina. Yo le dije que no, le dije, mire, pues yo estoy comenzando a entender esto y no puedo intentar entender otra cosa hasta que en medio yo no pueda entender esto, ¿no? Bueno, el asunto es que con la dirección que traen aquellos folletos, yo escribí a Puerto Rico, y efectivamente llegó a mi domicilio, el domicilio de mi pueblo, un paquete de folletos, pero venían intercalados. Recuerdo que uno de los que me llegó fue La simiente de discrepancia, no recuerdo cuál otro, pero entre ellos venían literatura que ellos imprimían de otra persona que ellos decían que era su profeta en aquel entonces. Bueno, yo tomé lo que me correspondía, los demás los hice a un lado, porque realmente ya para entonces el pastor me había platicado, porque él mismo salió de ahí, como decimos la vez pasada, se tuvo que ir de esa iglesia porque cambiaron su doctrina de una manera radical. Entonces, pues yo ya no le vi mayor importancia el estar consultando otro tipo de literatura, sino solamente la que me interesaba. Bueno, yo les mencionaba la vez pasada que cuando daba clase en la escuela, en sus ratos libres, yo comencé a transcribir un folleto, y ahorita les voy a mostrar. Este no es el mismo libro, pero es igual. Este libro, ustedes lo van a ver, aquí en la portada dice La revelación de los 7 sellos. Solamente para que tengan una idea, este libro creo que lo imprimían en Finis. Imagínense ustedes, es a tamaño carta. Estos son los 7 sellos, efectivamente, si ustedes pueden ver, está escrito a máquina muy simple. Y aquí está el mensaje que yo estaba transcribiendo. Después de que terminan los sellos, comienza con lo que es, aquí en esta parte está el mensaje del futuro hogar. Este es el que yo estaba transcribiendo en aquellos años, y luego después está el de hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces, como uno puede ver, miren, como si ustedes notan, yo incluso este libro, para mí, bueno, tenía, y no solamente tenía, sino que tiene gran valía, que hasta lo forré con hule, de tal manera que no se me fuera a maltratar. Entonces, digamos, esta fue la primera, digamos, presentación que hubo de los 7 sellos traducidos en Finis, porque como decíamos la otra vez, los primeros fueron traducidos por el hermano Galdona, en folletos separados, color naranja, el de las 7 edades de la iglesia, también venían en ese mismo formato en folletos en un color azul claro. Entonces, este es el libro de los 7 sellos, tal como lo imprimieron en Finis. Debo decir que este viene traducido, como dicen por ahí, verbatim, es decir, palabra por palabra, sin omitir nada, sin editarlo. Ahora bien, la ocasión pasada yo también les mencionaba acerca del libro de citas, que este es el libro de citas en inglés. Y ahorita al estarlo abriendo, reconocí el que hizo esta recopilación, se llamaba Robert Moore. Y quiero aclarar algo, quizá alguien me malentendió, que yo dije que el hermano Bernabé García había apostatado de la fe. No, no, no. El hermano Bernabé nunca hizo eso. Más bien fue este Moore que, bueno, con el tiempo él se desdijo del mensaje, y bueno, pero no es la historia, así que no voy a abundar en eso. Entonces, miren, es en este formato, es, digamos, aquí así es como venía.
por dentro, también escrito a máquina, el libro de citas. De aquí, de este, que es el original. Bueno, miren, estaba observando algo, que desde luego, en los años 90 uno lo conseguía. Bueno, aquí dice que fue reimpreso en 1990 y aquí trae la introducción de Robert Moore, y en los 90 costaba $5 cada libro. Para Canadá y el extranjero costaba $100, pero de hecho este libro fue, perdón, $6. Este libro fue recopilado en los años a principios de los 70. Entonces de aquí fue que el hermano Bernabé García hizo la primera traducción al español, y como les decía hace unos momentos, después de ahí los hermanos de Puerto Rico hicieron, digamos, la reimprimieron. La otra vez también les mencionaba acerca de un hermano, el hermano Mamalis. Miren, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis respecto al hermano Mamalis. El hermano Mamalis era un hermano, se llamaba David Mamalis. Él en sus últimos años de vida radicó en Phoenix, pero él era griego de origen, o sea, había nacido en Grecia, allí en Atenas, pero allá por 1955 se trasladó a estudiar en una universidad en California. Y bueno, eso tuvo su, digamos, tuvo algo, porque él fue escogido por el Señor para algo muy especial. Él dice en su testimonio que él vivía en California, pero escuchó de las reuniones del hermano Branham, y entonces él quería ir a sus reuniones. Entonces resulta que él que iba saliendo de una gasolinera allá en Estados Unidos, una estación de servicio, y entonces cuando iba saliendo de la tienda, el hermano Branham iba entrando. Y entonces el hermano Mamalis dice que él entró a la tienda, él no sabía dónde, en aquel tiempo no había GPS, no sabía el lugar de las reuniones, así que cuando él iba saliendo y el hermano Branham iba entrando, el hermano Branham le dijo: oiga, usted está buscando la locación, el lugar de las reuniones del reverendo Branham. Y entonces el hermano Mamalis le dijo sí, y entonces el hermano Branham le dio las indicaciones, cómo llegar a su propia reunión. Solamente hay un sermón, esto estamos hablando de 1960, donde el hermano Branham lo menciona, aunque no por apellido, solamente le dice David, porque él se llamaba David Mamalis. Él está hablando de Abraham, cómo es que Abraham tuvo que salir de la tierra de su parentela, y entonces él, dirigiéndose a la audiencia, le dice: David, ponga atención en esto. El hermano Mamalis dice que lo apuntó a él con su dedo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el hermano Mamalis, al ser griego de nacimiento, desde luego que su lengua materna pues era el griego. Y entonces él dijo posteriormente que cada una de las definiciones que el hermano Branham hacía del griego, que eran exactas. Ahora, el hermano Branham solamente, digamos, como un estudiante, voy a decirlo así, del griego, las definiciones que dio eran exactas, y el hermano Mamalis, al tener el griego como su lengua madre, dijo eso. Pero en fin, el hermano Mamalis, pues de luego, él siguió la continuidad del mensaje en los años 70. Dios lo inspiró a hacer algo de los cuales mencioné la otra vez, a hacer esto que se llama una concordancia extensiva del mensaje. Wow. Ahora, ¿qué es lo que contiene este libro? Voy a abrirlo aquí al azar. Por ejemplo, yo aquí estoy, miren, tan solo para que vean, bueno, el tamaño del libro y el grosor. O sea, este libro tiene, voy a ver aquí, tiene alrededor de, o más bien tiene 734 páginas. ¿Para qué servía este libro? Bueno, aquí quizá no se alcance a ver, pero aquí lo abrí al azar. Dice, por ejemplo, viene en orden alfabético los temas. Por ejemplo, aquí dice, voy a tratar de ponerlo aquí para que se vea: simientes debajo de aquella agua. Donde el hermano Branham menciona eso, aquí dice que en aquel tiempo los sermones de la palabra hablada venían por el volumen y libro y la página. Aquí dice que es el volumen 3 del libro 2 y la página 007. ¿En qué? En el sermón Ya ha salido el sol. Por ejemplo, acá dice seminarios se comprometen aquí. Aquí dice que está en el volumen 7, libro 2, párrafo 253 del sermón Haciendo un servicio a Dios,
sin ser la voluntad. Entonces, este hermano Mamalis hizo realmente un trabajo extraordinario. Esta es la primera versión. Yo llegué a conocer ya en los años, a finales de los 80s, otra segunda versión más completa, porque esto es lo que había impreso hasta los años 70 en inglés. Esa versión yo ya no la adquirí en aquel tiempo, recuerdo que costaba $25, solamente traje esta. Ahora, este mismo hermano Mameles también hizo esto que es referencias bíblicas del mensaje. Este es un libro un poco más delgado, contiene 275 páginas y solamente voy a abrir aquí al azar para que veamos de lo que se trataba. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba dice la escritura Hebreos 7:1, o sea, en la Biblia, Hebreos capítulo 7, el versículo 1, dice que este está en la página 182 del libro de preguntas y respuestas número 2 del año de 1964. Entonces, aquí lo abro en otro lugar al azar, por ejemplo, Juan 4:26 está en el tercer sello, en el párrafo 259, o sea, donde el hermano Branham se refiere a esta escritura de San Juan 4, la que les dije, y así sucesivamente, de tal manera que estos libros, aunque parecen, digamos, muy, bueno, sencillos, pero realmente yo creo que para muchos predicadores, incluyéndome a mí, fueron de gran ayuda para el estudio de algún tema que uno quería estudiar. Ahora bien, de las traducciones, desde luego, miren, aquí yo tengo una a la mano, que es esta de los libros que se imprimían en Puerto Rico. Aquí el título, pues, es Parado en la Brecha. Quizá usted no lo noten, pero aquí arriba tiene mi nombre, porque así es como todo lo hacíamos. O sea, esto, no que ahora ya no tenga valía, pero esto era para nosotros oro molido, de tal manera que incluso el libro lo consideramos de nuestra propiedad y lo identificábamos con el nombre aquí. Este es el libro de Parado en la Brecha. Incluso aquí incluye la fotografía de allá de Dallas, Texas, del año 64. Estas eran las impresiones que muchos de los hermanos que comenzaron a conocer el mensaje leíamos. Bueno, yo después, como les decía, como quizá una segunda generación, estos son los libros que veíamos. También Puerto Rico incluso y reimprimió este libro que es, aquí tiene el título Los ungidos de los últimos días. Este no está impreso en Venezuela, sino que esto viene impreso en Puerto Rico. Y solamente, miren, ustedes ven que está forrado con hule. ¿Por qué? Porque era tal valía lo que estos mensajes tenían para uno, que uno quería que nunca se maltrataran, sino que se conservaran lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, esta es una de las traducciones de Puerto Rico. Posteriormente llegaron a mis manos, miren, aquí tengo otra traducción de ¿Por qué clamas? Aquí el título le pusieron con ¿Por qué clamas? Habla. Esta traducción no es de Barquisimeto, esta es de Valencia, Venezuela. Entonces, aquí está el texto, así es como ellos lo traducían y lo imprimían. Inclusive, bueno, yo aquí, ustedes ven estas pequeñas hojitas, yo se las ponía, digamos, como una sobreportada para que el libro se pudiera conservar mejor. Posteriormente, aquí tengo otro que es, miren, los hermanos de Tucson, de la iglesia del hermano Isaac Noriega, comenzaron a traducir mensajes en los años 70. Recuerdan ustedes, creo que lo mencioné la vez pasada, que yo tuve la dicha y la honra, porque así lo considero, de haber conocido al hermano Zúñiga. Hermano, en la lista de traductores que usted me envió de Tucson, realmente quien traducía no era el hermano Zúñiga. El hermano Zúñiga era el que aportaba la voz. Y ahorita voy a hablar un poquito cuando entremos a Message Hub. Realmente quien traducía los mensajes era un hermano de apellido Jaques. Él era un latino también, que él falleció, hará cosa de unos 10 años quizá. Pero el que aportaba la voz realmente era el hermano Zúñiga.
Y miren, estos libros, este que les voy a mostrar se llama Sus Palabras Infalibles de Promesa. Estos libros los tradujeron, los imprimieron en Tucson. Como ustedes pueden ver, quizá no se alcance a ver, el tipo de máquina con que escribían esto no era profesional, era una máquina que incluso, bueno, yo las llegué a conocer todavía, que incluso se podían programar para que uno pudiera justificar los márgenes. Entonces, este es uno de los folletos que se imprimieron en Tucson, imprimieron muchos, y claro, ahora lo siguen imprimiendo, pero con otro formato. Y yo le mencionaba, bueno, este es el de Sus Palabras Infalibles de Promesa. Aquí tengo otro, tengo varios, pero solamente escogí unos 2 o 3. Este que es el mensaje Sed, es una traducción también del Tabernáculo Emanuel de los años 70. Regresando al hermano Zúñiga, yo le pregunté que en qué año es que él había comenzado a prestar su voz para el doblaje, voy a decirlo así, de los sermones del hermano Branham, y él dijo que fue en 1977. Entonces era un hombre que tenía una gran experiencia en esto. Y miren, uno de los folletos que a uno siempre, bueno, lo digo mi parte, me hacía llorar cuando lo leía o lo escuchaba en cinta, porque también lo tradujeron en Tucson. Miren, este folleto lo tradujeron en Phoenix, en el Tabernáculo Phoenix, y es el de La Historia de mi vida, el que nosotros conocemos, que está en español. Esta imprenta estaba en El Paso, Texas, se llamaba Print and Dub, que la manejaban allí y ahí y llegaron a imprimir los hermanos asociados del hermano Bernabé García muchos sermones, pero este es el de La Historia de mi vida, que fue también traducido en aquellos años. La otra vez les mencionaba que yo llegaron también a mis manos algunos folletos impresos en Ecuador. Y aquí están, y les decía que luego ellos eran muy creativos, ponían algunos dibujitos ahí en los sermones. Este se llama En su presencia. A como veo, esta fue solamente una reimpresión por el tipo de letra de los mensajes que imprimían en Puerto Rico. Pero había otros que ellos mismos no solamente los imprimieron, sino que los tradujeron, como es este de las 5, bueno, hasta tiene el título en inglés aquí en la portada, en las 5 identificaciones de la verdadera iglesia del Dios vivo, que fue traducido por el Tabernáculo de la Hora Undécima en Santo Domingo de los Colorados, Suramérica. Y aquí en la parte de atrás, yo les decía la otra vez que fue la primera, vienen las direcciones a las que se podía solicitar este folleto. Y bueno, viene el reverendo José Pedro Vega de Santo Domingo de los Colorados, el reverendo Fabio Bernal de Bogotá, Colombia, el reverendo Bernabé García de Phoenix, Arizona, y el pastor David Lucero de Cali, Colombia. Y además, al final, trae la dirección de la Asociación Evangelística de William Branham con una P.O. Box, o sea, un apartado postal, el número 1000 de Jeffersonville, Indiana. Y aquí quiero preguntar algo, más bien quiero presentar un folleto en el cual a mí me tocó colaborar, primero como transcribir y después ayudando en la traducción. Estos sermones, bueno, aquí son 2, Trae sin dinero y sin precio, que fue el título que se le dio aquel entonces, y Pablo, un prisionero de Cristo. Este folleto fue editado o impreso en Tlalnepantla, México, por Traducciones y Ediciones El Olivo, a cargo del pastor Julián Córdoba, aquí en Tlalnepantla, en un municipio que es vecino aquí al de nosotros. Este folleto viene en 2. A mí me tocó transcribirlo en aquellos años. Aquí es donde termina el de Sin dinero y sin precio, y aquí comienza el de Pablo, un prisionero de Cristo. Yo estuve trabajando ahí en la transcripción y ya al final en parte la traducción del año de 1984 a principios de 1989. Entonces, en sí, estos son algunos de los folletos que yo pude tener, porque de hecho tengo muchos todavía de aquella época, de aquellos años, y estuve buscando algunos de los más sobresalientes para presentárselos a ustedes. Ahora,
en cuanto, permítame aquí le moví un poquito, en cuanto a lo que es Message Hub, que es como decir la central del mensaje, esa es una entidad que fue fundada por el hermano Aribisco en Canadá. Yo recuerdo haber visitado en el año 2012, en enero, su iglesia, ahí en Cloverdale, en Canadá. Y entonces, como una anécdota, recuerdo que él me llevó a ver una escuela que estaban construyendo ahí en los terrenos de la iglesia. Una escuela para educación, digamos, Cristiana. normal, digamos. ¿Ah? ¿Cristiana, tal vez? No, era, ¿cómo se llama? Secular. Entonces, el hermano Biscol me estaba mostrando las instalaciones y yo no sé qué le pregunté, no recuerdo. Y uno de los hermanos que me escuchó me llamó y me dijo, hey, hermano, ¿usted de dónde viene? Le digo, bueno, yo vengo de México. Y entonces dijo, mire, nosotros estamos buscando una voz que nos ayude. Él le llamó voice over, o sea, para empalmar la voz en el audio del hermano Branham. Pienso que a lo mejor ellos en aquel entonces también su plan era no solamente imprimir los folletos, sino también darles una voz, así como los que hoy en día escuchamos de los diferentes traductores. Y bueno, quedamos de hacer una prueba, pero bueno, todo estaba en el plan de Dios. Lo que pasa es que yo escogí mal fecha para visitar Canadá, escogí enero y pues ustedes ya se imaginarán las nevadas. Yo solamente pude estar el domingo predicando en la iglesia, iba a predicar el siguiente miércoles, pero resulta que el lunes cayó una nevada de las que suelen caer en Canadá, que cerraron las carreteras, cancelaron el servicio y por lo tanto aquella audición que se iba a hacer de la voz para poder ponerle voz a las traducciones que ellos estaban haciendo, pues ya no se pudo cristalizar. Ahora bien, también después me invitaron a que fuera parte del equipo de los traductores de Message Hub. Incluso en aquel entonces le pagaban a uno $1 por cuartilla. Y pues yo decliné la invitación debido a que dije, mira hermano, es que yo no cuento con suficiente tiempo para dedicarme digamos, de tiempo completo a la obra y por eso fue que decliné la invitación que muy amablemente me hicieron. Entonces, digámoslo así, yo sé que nuestro hermano Giraldo también tendrá mucho que decir, pero al menos para en este primer segmento, pues eso es parte de lo que yo puedo aportar respecto a las traducciones que a mí me tocó, bueno, tener en mis manos, ¿verdad? Desde que yo vine al mensaje. Les repito, en aquel tiempo estaba muy escasa lo que le llamaban literatura del mensaje, pero bueno, pues así fue como uno comenzaba ¿cómo se llama? A recopilar aquellos sermones del hermano Branham. Sin olvidar las cintas también, que en Tucson hicieron muy buen trabajo. Yo nunca tuve en mis manos alguna cinta donde el hermano Galdona le tradujese al hermano Branham. Hay hermanos que dicen que sí, yo no la tuve porque en aquel tiempo era cinta de carrete. Incluso hace rato estaba buscando por ahí una cinta de carrete que tengo del hermano Branham del sermón Vida Eterna y cómo recibirla, porque hoy en día, aunque se habla mucho de cintas, pero pues al final no saben exactamente qué era una cinta en aquel entonces. Lo que el hermano Branham mencionaba, hoy para mí ya son audios porque todo primero se remasterizó y se digitalizó y hoy en día esa es la razón que incluso en un dispositivo pues podemos tener los mensajes en audio. Eso es lo que podría decir hasta el momento. Gracias, hermano Francisco. Bueno, yo creo que nos ha dejado usted muy extasiados con todos. Algunos de ellos sí definitivamente no los conocía. O sea, primera vez en la vida que los veo. Por ejemplo, la concordancia extendida, nunca la había visto de esa manera, nunca. Había sí tenido acceso, y yo creo que el hermano Gabriel también, a lo que se llamaban ahora se me fue el del libro de citas. Ese sí alguna vez se lo había visto a los predicadores, pero el otro no, el que dice el hermano Mamalis tan extendido, donde pone la nota de, por ejemplo, qué cita el profeta usó del mensaje y en qué mensaje está, nunca lo había visto. La verdad es maravilloso saber que pues el hermano
puso tanto trabajo, porque realmente es un trabajo enorme de sacar de cada mensaje, anotar de cada mensaje y ponerlo en un documento supremamente maravilloso. Ahorita usted se refería a lo que es el audio, las cintas. No sé si usted nos quiera hablar de pronto acerca de ese proceso, cómo fue que comenzó el profeta con el disco de cobre, luego ya viene la cinta grande se me olvidó el nombre del aparato, el magnetófono. Sí, en una grabadora de cinta magnetofónica. Eso, magnetofónica. Y cómo fue el proceso ya después de los hermanos que empezaron ya a pasarlo a cassette, porque según recuerdo, nosotros empezamos a recibir el audio en español, ya fue mucho tiempo después. O sea, realmente lo primero que recibimos de entrada fue el texto, luego ya fue la parte de audio. Sí. Bueno, mire, decía la otra vez que se me mezcla, estoy aquí. Listo. El primero, bueno, a ciencia cierta no se sabe quién fue el primero que le grabó sermones al hermano Branham. Pero de lo que sí se tiene en existencia, el primero se lo grabó un hermano que se apellidaba McAnally. Este hermano McAnally era amigo del hermano Branham desde los años 40. McAnally, cuando el hermano Branham está en una reunión allí en Oakland, California, en abril de 1947, el hermano McAnally llevó, como decía, toda un stock, digamos, de discos vírgenes para grabar. Y entonces él se puso, yo creo que lo más cercano que pudo de la plataforma, porque la calidad del audio es muy buena de esos discos, perdón. Y entonces comenzó a grabar, pero no comenzó a grabar desde que el hermano Branham pasa a la plataforma, sino que están los preliminares, desde los cantos y todo ese tipo de cosas. Miren, yo soy franco, el primer, qué bueno que me acordé, uno de los folletos que yo recibí en inglés, porque en aquel tiempo no estaba ávido de conocer lo que el hermano Branham decía, es que llegó a mis manos un folleto que traía, que ahorita no lo traje, una dirección de Georgia. Entonces yo escribí y me enviaron cerca de 40 sermones en inglés, no impresos en grabación en La Voz de Dios, sino que esos venían de Georgia, no recuerdo ni quién era el que los imprimía, pero entre ellos llegó el de Fe la Sustancia en inglés. Cuando yo lo comencé a ver, me llamaba la atención que cada página o página y media decía fin de la grabación. Y entonces dije, bueno, pero ¿por qué hay tantos cortes en la grabación? Después me enteré que fueron grabados en disco. Entonces el hermano McAnally, ponía un disco de 78 revoluciones por minuto y en cuanto terminaba de grabar, él tenía que sacar el disco y voltearlo para comenzar otra vez la grabación. Desde luego que el hermano Branham no iba a hacer una pausa en lo que él estaba hablando, en lo que cambiaba en el disco. Y así hasta que grabó prácticamente todo el sermón. El hermano Jorge Smith en una ocasión me dijo que esos discos, eventualmente el hermano McAnally se los obsequió a él. Y él me dijo, oye, tenían muy buena calidad, y efectivamente, ahora que escucho en el audio, tienen una calidad muy buena, porque estamos hablando de 1947. También, y eso yo lo conocí hasta que fui la primera vez a Jeffersonville, grababan en unos rollos pequeños así como de alambre, y yo escuchaba eso al hermano Branham, pues no sé si en el libro de los sellos, ya en los años 60, él decía que sus primeras grabaciones eran en alambre, y yo pues no entendía, no sabía de eso, hasta que después conocí cómo eran esas grabadoras pequeñas. Después le comenzaron a grabar en grabadoras de cintas. Lástima que no pude encontrar esa cinta para que la conozcan. Le llamaban reel to reel, quiere decir de carrete a carrete. ¿Qué quiere decir? Que, mire, eran quizá de este tamaño más. Ahí tienen su hermano Giraldo, sí, efectivamente. Inclusive viene con... Si quiere, hermano Gabriel, abra su micrófono para que al usted hablar, la cámara suya se activa. Perfecto, aquí estoy. Bendito sea Dios. ¿Sí están viendo? Sí, señor. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, este es un cuadro que yo enmarqué a propósito de
la manera como yo llegué a conectarme con el mensaje. Obviamente aquí está lo que el hermano Francisco está mencionando de los rollos, reel to reel, que era la manera como en aquel entonces se grababa. Este mensaje es la deidad explicada, la deidad explicada, uno de los rollos que me lo regaló el hermano Gary Silva allá en Estados Unidos. Y decidí colocarlo montado con el primer release, la primera versión que salió de la mesa, que fue desarrollada por el hermano Neil Halaba, allá en Elizabethtown, en Kentucky, en Indiana, Elizabethtown, en Indiana, que se encargó de sacar los primeros 1210 mensajes que se sacaron para formato ya de computadora con los respectivos audios, ¿sí? Digamos que esa fue la manera como yo realmente vengo a conectarme ya en un post, porque pues yo sí conocí las cintas, claro que conocí las cintas o los cassettes que llamaban, ¿sí? Pero la manera como yo empecé a estudiar ya el mensaje con juicio en el año de 1996 fue con esta primera versión que salió de lo que hoy podríamos llamar que es la mesa, ¿sí? Que Sí. obviamente se instalaba con un CD y el resto de los audios venían en otros 9 CDs, y uno tenía que colocar el CD para poder jalar la voz del profeta para poder escuchar 5 versos consecutivos, y así podía uno estudiar el mensaje y también podía hacer búsquedas y todo, pues obviamente en el idioma inglés. Y esa fue la manera como yo me conecté verdaderamente con la voz, que fue lo que, pues, desde 1996, porque yo lo recibí en el año de 1996, y digamos que desde ese entonces, como dice la palabra, desde ese entonces, pues yo quedé conectado a estudiar el mensaje de esa manera. Y esta es pues la versión del rollo que habla nuestro hermano Francisco. Adelante, hermano. Gracias, hermano Gabriel. Yo creo que, Sí. de hecho, usted nos acaba de ilustrar bastante a muchos que no los conocimos. Sí. Entonces, bueno, mire, yo creo, hermano, le decía que yo hace años me puse a recopilar como una especie de itinerario donde el hermano Branham predicó desde los años, bueno, desde su propio tabernáculo en los años 30. Lo hice a través de recortes de periódico de la época y así. De tal manera que yo puedo llegar a la conclusión que lo que tenemos disponible grabado es prácticamente la mitad de aquellos sermones que él pudo haber predicado y que no se le grabaron. Ahora, bueno, ¿quién fue el que comenzó a grabar las cintas? Bueno, realmente no. Mire, de los rollos, yo sé que fue allí en Phoenix, uno de los primeros lugares. ¿Por qué? Porque incluso hay 2 sermones que los predicó en una iglesia hispana, aunque el hermano Branham lo hizo sin intérprete, pero en uno de esos espacios en blanco en la cinta aparece un ministro dando instrucciones en español, y él lo trae al tiempo presente y dice, como nuestro hermano Branham nos acaba de decir, pero no es que estuvieran escuchando un audio de él, es que él estaba allí en la plataforma, y él da instrucciones y entonan algunos cantos en español, en una iglesia apostólica. Bueno, esa iglesia apostólica era la iglesia del hermano Pablo García Chávez, papá del hermano Bernabé García. Ahora bien, eventualmente el hermano Branham menciona a 2 personas que fueron los que ya se encargaron, digámoslo así, se les dio la comisión de grabarle sus sermones, que era Leo Mercier y Jim Gould. Estos 2 eran, el profeta decía que eran sus estudiantes. Ellos andaban en las campañas del hermano Branham y ellos eran los que le grababan los sermones ya en cinta. Ya para el año de 1900, debió haber sido 1961 quizá, se cambió, ya no fueron Leo Mercier ni Jim Gould, sino la semana pasada dije el nombre, se me olvida. Este hermano, el cual él, aún después de que el profeta partió, él trabajó muchísimos años para grabaciones La Voz de Dios. Ahora, lo que habla nuestro hermano Giraldo, mire, desde el año de 1988, 89 probablemente, yo recibía una publicación de una revista que editaba la hermana Rebeca, que se llamaba Solo Creer. Y en esas páginas de esa revista, quizá entre el 88 y 89, anunciaban a nuestro hermano Neil
que él había contratado a 60 creyentes de tiempo completo para transcribir los sermones del hermano Branham en inglés, desde luego, ¿no? Yo recuerdo que la primera versión que llegué a conocer fue probablemente en el año 89 en Mesa, Arizona, lo que en aquel tiempo se le llamó disquetes. Probablemente alguien no sepa qué eran los disquetes. Era una especie así traían un disco flexible adentro en un estuche cuadrado, se metía en la computadora, pero esos disquetes realmente tenían una capacidad de información muy pequeña, porque yo recuerdo que para tan solo el texto para poder, digamos, buscar una cierta palabra o frase del hermano Branham, lo que yo conocí en el 88, 89 debe haber sido, en aquel tiempo eran creo que 40 disquetes para el texto de 400 sermones. Entonces, realmente la capacidad que tenían era muy poca. Pero con todo eso, uno metía el disquete y ya tecleaba la frase que uno quería o la palabra, y ahí le aparecía en la computadora. Yo recuerdo que yo, pues en aquel tiempo me quedaba asombradísimo, porque, pues, ¿cómo puede ser esto, verdad? Recuerdo que una vez un hermano me dijo, un americano, me dijo, mire, vamos, por ejemplo, a buscar la palabra Babilonia. Y entonces tecleó la palabra Babilonia y de ahí salió en la pantalla, en los textos donde el hermano Branham la mencionaba, incluso me imprimió todas las hojas donde aparecía esa palabra. Ahora bien, después el hermano Neil, él ofrecía lo que era, yo le decía en aquel tiempo, como si fuera una pequeña laptop, pero de este tamaño. Esa pequeña laptop traía como un teclado allí mismo y por un costado uno le introducía un pequeño disco, ya era un disco compacto muy pequeño, lo introducía uno que venía en un estuche, y ese sí ya traía todos los sermones del hermano Branham solamente en texto, los que había disponibles. Inclusive, bueno, eso después, inclusive hasta fabricaron una pequeña impresora que uno conectaba a ese pequeño aparatito, y esa impresora imprimía en forma de rollo pequeño, como esos rollos que donde le imprimen a uno el tiquete en las tiendas que va uno a comprar, así de ese tamaño. Bueno, yo lo llegué a usar en aquel entonces. Estamos hablando que eso fue el año 93, 94, cuando yo obtuve la primera vez esa mini computadora junto con su impresora. Como bien lo dice nuestro hermano Giraldo, en el año 96 salió la primera versión de los sermones que había en aquel entonces. Yo no la compré, yo lo compré la segunda versión, que fue la 99. Después de ahí salió la versión 2001, que para esto la versión 2001 ya no era el hermano Nigo el que estaba haciendo ese trabajo, sino que él les había cedido los derechos a grabaciones La Voz de Dios. Hará cosa de unos, quiero pensar 5 años o 6, conocí a un americano ahí en Phoenix, Arizona, y no sé por qué él se acercó y me dijo, hermano, yo fui el que hice la aplicación, la app de la mesa. Le digo, ¿usted la hizo? Dijo, sí, yo fui el que la hice. Dijo, yo se las proporcioné a grabaciones La Voz de Dios, solo les dije que no fueran a vender la aplicación. Y quiero pensar que por eso hoy en día es gratuita la mesa en los diferentes idiomas, en inglés, en español, en los diferentes idiomas donde esté. Entonces, así recuerdo algo que una vez platicando con el hermano Eddie Biscol, él en su momento, porque de las carretes, como el que mostró nuestro hermano Giraldo, después de ahí lo transfirieron a cassette. El cassette lo inventaron en 1965, pero no se comercializó hasta 1973, de tal manera que ninguno de los sermones del hermano Branham fue grabado directamente en una grabadora de cassette. Estos después fueron transferidos de la cinta en carrete a cassette, que por cierto, allí en Jeffersonville, Indiana, en un costado del tabernáculo, tienen ahí, como voy a llamarlo así, como una pequeña bodega, un almacén, en el cual literalmente tienen almacenados todas las carretes originales de el hermano Branham. Inclusive yo en alguna ocasión pregunté ahí y me dijeron que los tienen climatizados de tal manera que aquellas cintas, porque son muy antiguas, no se vayan a dañar y no pierdan la calidad. Ahora,
muchas, como decíamos la vez pasada, muchas de las personas que iban a grabarle sermones al hermano Branham, pues quizá cuando terminaban de grabar el sermón se los llevaban a sus propios hogares porque es de su propiedad y después no sabemos qué uso les dieron, si se perdieron, el uso que hayan sido. La razón que Grabaciones La Voz de Dios, le decía la otra vez que en 2 sermones, uno del 50, creo que los dos son 59 o del 60, el hermano Branham da 2 cantidades. Creo que en la primera ocasión dice, nosotros tenemos disponible algo así como 500 sermones en cinta. Y luego posteriormente al año siguiente creo que dice, tenemos disponibles algo así como 600 sermones en cinta. ¿Qué quiere decir? Que para esas fechas ya había alguien recopilando las grabaciones de los sermones del hermano Branham. Y como decíamos la otra vez, fue Fred Saltman, aquel que, digamos, que era el distribuidor en aquel entonces. Y bajo una lista de sus suscriptores que él tenía, la gente podía pedir, digamos, las novedades, los sermones nuevos que estaban saliendo del hermano Branham. Después, como decíamos la otra vez, el primero que se dedicó a transcribir y a imprimir folletos completos, o sermones completos del hermano Branham fue Roy Borders. Después, eso fue en Tucson, Arizona, en el año 66. Después él eventualmente se muda a Jeffersonville y ya ponen en función lo que fue publicación de la palabra hablada, que era el asunto impreso, y Grabaciones La Voz de Dios, que era lo que era el audio. Y después el hermano José los fusionó ambas entidades en lo que hoy en día conocemos como Grabaciones La Voz de Dios. Regresando al hermano Biscoe, él dice que, porque ustedes saben, muchas de las grabaciones, bueno, todas, mejor dicho, las grabaciones que se hacían, con excepción del tabernáculo, casi todas eran con sonido ambiental. Por eso muchas de ellas no son de muy buena calidad, porque quizá alguien no lograba acercar su micrófono hasta donde estaba el púlpito y lo podía poner en un altoparlante. Pero ¿qué fue lo que hizo el hermano Biscoe? Él dice que él sometió en un laboratorio todos los cassettes disponibles que había de sermones del hermano Branham para que los limpiaran, que quiere decir que quitaran la medida de lo posible todo el ruido externo. Hoy en día, desde luego, eso se puede hacer digitalmente cuando se remasteriza algún audio, pero en aquel tiempo se tenía que hacer así, de aquella cinta análoga, y por eso es la razón que muchos de los sermones que eventualmente los hermanos escuchaban en cassette ya tenían una mejor calidad de audio que de lo que eran originalmente, ¿verdad? Después, bueno, eso ya estuvo a cargo de Grabaciones La Voz de Dios. Sin duda alguna que ellos digitalizaron cada sermón para tratar de que tuviera la mejor calidad de audio posible y de tal manera que se lo pudieran de esa manera, pues los creyentes no solamente de habla inglesa, sino también de cualquier otro idioma en el mundo, los pudieran escuchar con una mejor calidad. Excelente. Gracias, hermano Francisco. Bueno, se me venía a la mente que nos sucedió, y yo creo que usted sabe más la explicación de eso, que a veces nos llegaban, por ejemplo, Conducta, Orden y Doctrina o la Revelación de Jesucristo. Entonces nos llegó una versión, digamos, de tapa café, y entonces después nos llegó uno de tapa azul. Y los predicadores decían, la Revelación de Jesucristo, página tal, del libro de tapa café, o es del libro de tapa azul. Y uno se quedaba pensando, y luego son diferentes. Entonces, pues según lo que usted nos decía la vez pasada, es que, digamos que el primero se tomó de un audio que no era el mejor, ya el segundo ya tenían un audio mejor, entonces pudieron realmente captar muy bien las palabras, y algunas que les daba cierto tipo de problema, las pudieron ya entender. Entonces, digamos que la segunda versión venía de más calidad y era mucho más precisa la traducción. ¿Estoy en lo correcto? No, mire, no es precisamente así. Cuando se hablaba de la tapa marrón y la tapa azul, se está refiriendo a, voy a decirlo así, al mismo tema, pero 2 libros distintos. ¿A qué me refiero? Eso, mire. Cuando el hermano Branham, y todo esto tiene una historia, cuando él predicó sobre la revelación de Jesucristo, él dijo que allí iba a ir, bueno, él lo predicó, digamos, como si estuviera
predicando un sermón normal. Pero entonces él tuvo la inspiración de que por qué eso mismo que él había predicado, por qué no lo transcribían y lo ponían en formato de libro. Eso tiene una historia. Él buscando aquí y allá y más allá, quien le hiciera la transcripción, se le hizo una hermana de Tennessee, ahorita no recuerdo el nombre de la hermana. Ella escuchaba el audio de la cinta, digámoslo así, y lo escribía. Pero entonces el hermano Branham quería que ese libro, digamos, incluso llegara a teólogos, o sea, a personas que tuvieran un poquito más de nivel en cuanto a lo que es el cristianismo. Y entonces se lo dio a la hermana, a una hija de Jack Moore que se llamaba, creo que ya no vive, Anna Jean. Entonces, incluso hay una foto por allí en la cual él le entrega, más bien cuando ella le está regresando el manuscrito, más bien el hermano Branham, por la amistad que tenía con Jack Moore, su hija era secretaria, así que le entrega los manuscritos para que ella los edite. Pero, según lo contó la misma hermana Rebecca Smith en una de las ediciones de la revista Solo Creer, la hermana Anna Jean no se sintió capacitada para poder hacer semejante tarea. Primero, porque ya ella ya no seguía las campañas del hermano Branham. Entonces ella ya no sabía qué era lo que presentemente William Branham estaba predicando. Y efectivamente a la foto a la que yo me refiero, él está creo que en Alabama, y ahí hay una foto donde está el hermano Branham, están varios hermanos y entre ellos está Anna Jean, y se ve que trae en el brazo un fajo de hojas donde ella pues dijo no poder estar calificada para poder hacer el trabajo. Bueno, estamos hablando de 1964. Pero entonces el hermano Perry Green dice que él le recomendó al hermano Branham a Lee Bail, el cual el hermano Branham dice que era el doctor Lee Bail, pero bueno, el mismo doctor, el hermano Lee Bail reconoció que él no era ni doctor en medicina ni doctor en teología, sino quizá por el entendimiento que él tenía de la escritura, y el hermano Branham lo llamó así. Bueno, Lee Bail se echó en hombros, voy a decirlo así, esa tarea. Incluso el hermano Perry Green dice que él estaba pagando $100 a la semana a Lee Bail para que se dedicara de tiempo completo para realizar ese trabajo. Pero Lee Bail, después de que lo hizo, conforme iba el avance de la transcripción y la edición, porque él sí lo editó. Por eso hay cosas que el hermano Branham no dice en la revelación de Jesucristo y sí las dice en el libro de una exposición de las 7 edades de la iglesia. Así es. Entonces, ¿por qué? Pero no es que a su propio criterio Lee Bail le haya omitido lo que él quería, sino que cuando terminaba, digamos, un cierto segmento, él enviaba el manuscrito al hermano Branham para que el hermano Branham lo revisara. La hermana Rebeca dijo en su momento que cuando iban a las campañas, mientras iban viajando, que ella le iba leyendo al hermano Branham el manuscrito de Lee Bail. Y entonces dice que el hermano Branham iba así en el volante manejando y que le pegaba de esta manera al volante y que le decía, oye Rebeca, oye Becky, eso está muy bueno. Bueno, finalmente ese libro ya se imprime. Y la primera vez que se distribuye al público fue precisamente el 4 de diciembre de 1965 en aquel hotel, en el Ramada, creo que no era el Ramada, no recuerdo, donde el hermano Branham predicó el mensaje del rapto. El hermano Perry Green dice que en la parte de atrás de ahí del salón donde el hermano Branham estaba predicando, había unas mesas con unas cajas de libros. Entonces, esa fue la primera vez que el libro de las 7 edades de iglesia salió a luz. Originalmente su edición, la portada era negra. Yo tengo por ahí una copia todavía de muy antigüita de las edades de la iglesia. Traigo todo esto, ¿por qué? Porque cuando se habla del libro azul y el libro café o color marrón, digamos café, el libro café está transcrito palabra por palabra de cómo está en la cinta, mientras que el libro azul está editado por Lee Bail.
que en esencia es lo mismo, desde luego. Y además el hermano Branham dijo en varios sermones que él quería que la parte histórica fuera en el libro, en el de una exposición de las 7 edades de la iglesia. Por eso a veces cuando se lee de una referencia y otra, pues claro que no van a coincidir ni las páginas ni los párrafos, y muchas veces el contenido varía. ¿Me explico? Y ahora, y claro, yo respeto lo que quien diga. Yo he escuchado hermanos que desacreditan el libro de las 7 edades de la iglesia, pero para mí, lo que lo he leído, pues va en línea con la doctrina general del mensaje del hermano Branham. Esto lo digo solamente como una opinión personal, no quiere decir que alguien lo tenga que tomar así. Entonces ahí es donde reside la diferencia entre el libro azul y el libro café, porque son dos libros distintos, aunque hablan de un mismo tema. Gracias, hermano Francisco, por eso. Yo creo que esa explicación, digamos que nos da a nosotros, nos despeja mucho respecto de eso. Si uno escucha al predicador decir eso, ¿el libro café? No, el libro de tapa azul. Ah, bueno, entonces uno decía, ¿qué pasó? Pero es por eso. Uno es la transcripción literal de lo que fue el sermón y el otro es la edición de lo que el profeta le encomendó al hermano Livey. Y Correcto. de otra manera, digamos que usted ya, digamos que ha conocido la historia, el paso a paso de la compilación de lo que hoy tenemos en nuestro tiempo ya en la mesa, en internet, en las tablets, en los diferentes portales como Mensaje Hub, también hay uno que se llama El Mensaje en Español. ¿Qué le diría usted a las generaciones jóvenes, a estos muchachos que no conocen nada de esa historia, que ya lo recibieron en su teléfono o ya lo tienen en la tablet y no, pues no han visto o no conocieron el trasegar de todo lo que se hizo, el esfuerzo de todos los varones que estuvieron detrás de esto, aún de damas que estuvieron detrás de esto, que digamos que no tienen esa apropiación de lo que es el mensaje y que ahora pues en la actualidad también nos sucede donde las personas, por ejemplo, ya omiten llevar la Biblia de papel a la iglesia, cosa que como usted dice, personalmente a mí pienso que es una de las cosas que uno debe llevar a la iglesia es su Biblia de papel, porque finalmente detrás de ello hay una historia increíble para que nosotros la podamos tener hoy en día. ¿Qué les diría a ustedes a esos jóvenes? Bueno, mire, los tiempos cambian y bueno, yo me quiero remitir, digamos, a la edad de la Reforma. 100 años antes de que Lutero comenzara, o casi 100 años, mejor dicho, comenzara lo que fue la Reforma, Juan Gutenberg había inventado la imprenta. Antes de ello, pues todo era en rollos, pergaminos, etcétera, ¿no? Inclusive la misma Biblia, así es como fue compilada. Por eso el mismo nombre lo dice, Biblia, biblón, el libro. Biblia es libros, o sea, realmente son muchos libros dentro de un mismo libro. Quizá para mucha gente, ya cuando se comenzaron, hablemos de la Biblia, cuando Lutero hace su traducción al alemán y la imprime, hasta hoy en día la Biblia es el libro que más se imprime en el mundo, por arriba de cualquier otro. Quizá para algunas personas no sé qué tanto difícil es o difícil se les daría el desprenderse de los rollos para ahora traer un solo libro en el cual estaban contenidas los libros de la Biblia. Ahora, en el tiempo presente, yo estoy de acuerdo con eso, no porque la palabra impresa pues siempre tiene un gran significado. El hecho de que uno traiga en un dispositivo la Biblia ahí digital, bueno, es la Biblia de todas maneras, y uno lee lo mismo que leería en la otra Biblia, ¿verdad? Pero mire, ahorita tengo aquí, y espero no mover mucho, tengo aquí unos que los quiero poner, digamos, como hacer un énfasis. Tengo aquí un facsímil de lo que fue llamada la Biblia del Oso. La Biblia del Oso es esta. Todas las Biblias de nosotros dicen Reina Valera, pero no sabemos por qué. Bueno, Reina Valera, ¿por qué? Porque fue Casiodoro de Reina, el primero que imprimió esta Biblia completa en español.
Desde luego que usa un lenguaje muy antiguo, un español muy del siglo XIV, XV. Pero imagínense lo que este libro, por eso usted nota, aquí no dice ni Santa Biblia ni Sagrada Biblia, sino más bien trae ahí un grabado de un oso queriendo, mire, ojalá y lo puedan ver, de un oso queriendo alcanzar la miel de un árbol y tiene un mazo encima. ¿Por qué? Porque cuando esta Biblia fue impresa, realmente fue camuflada, se vendía como si fuera un diccionario. Porque estamos hablando del tiempo de la Reforma, en la cual la Iglesia Católica, a todo aquel que poseía una Biblia, pues ya era etiquetado como un hereje y por lo tanto iba a la hoguera. Pero sin embargo, si uno valora lo que este libro, que desde luego que han venido nuevas revisiones, decía porque una es Reina Valera por Casiodoro de Reina, que fue el que la tradujo. En 1602, Cipriano de Valera es el que la revisa. Inclusive la versión de Cipriano de Valera se llama la Biblia del Cántaro, porque traía aquí en la portada a dos hombres vertiendo agua en dos cántaros en un árbol. Por eso no tenía ningún símbolo religioso, de tal manera que la gente la pudiera obtener a su disposición sin que fuera perseguida, y aún así fueron perseguidos. Yo estuve en el año 2019 allí en el monasterio de San Isidoro del Campo, donde estuvieron ambos, bueno, muchos más, había cerca de 100 monjes, bueno, había más, pero como 100 escaparon, entre ellos Casiodoro de Reino y Cipriano de Valera, y eso les costó a ellos que los difamaran, o sea, fue tanto el precio que se tuvo que pagar. Por eso, cuando uno toma la Biblia y bueno, en impresa, pues para mí tiene un significado especial. Mire, aquí voy a sacar otra Biblia, seguramente esta es conocida por ustedes. Esta es la versión Scofield. Esta es la Biblia que el hermano Branham usaba, inclusive esta fue una edición especial que hizo grabación en la voz de Dios, y aquí en alguna parte trae, por ejemplo, aquí lo que es la estatura de un hombre perfecto, un varón perfecto. Luego aquí trae, bueno, algunas cosas que tienen que ver con la doctrina del hermano Branham. Esta Biblia fue hecha, digámoslo así, o fue impresa solamente para los creyentes del mensaje. Mire, aquí está la fotografía de la columna de fuego y en esta parte le imprimieron una oración que hace el hermano Branham en una de sus propias Biblias. Entonces, para mí, bueno, la Biblia impresa tiene un gran significado. Yo creo que, pues al menos yo nunca llevaría una Biblia digital al servicio, digamos, intentando sustituirla por la Biblia impresa. Eso es lo que yo podría decirles. Excelente. Gracias, hermano Francisco. Sí, es que yo les decía de pronto alguna vez a algunos muchachos, si ustedes conocieran la historia de la Biblia y las vidas que costó, porque muchos fueron sacrificados en la hoguera, muchos fueron perseguidos y desterrados, muchos fueron difamados, muchos tuvieron que aún pagar con sangre el hecho de tener una sola página, hablando por ejemplo de los valdenses y de todos los que fueron antes de la Reforma que distribuyeron, así fuera un solo evangelio, y solo tratar de llevárselo a una persona les costaba la vida. Si ellos supieran, valorarían esto. Y lo mismo digo de los jóvenes hoy, si ellos supieran, es lo que intentamos ahora, que sepan todo el costo de tener el mensaje hoy en español. Si ellos realmente supieran el valor de esto, valorarían tenerlo, ¿sí? Claro. El problema con nosotros es que a veces no conocemos lo que ha costado, por lo tanto no le damos el valor. No sé ahí cómo pudiera también ayudarnos, hermano Francisco, para eso, para que nosotros, digamos que las generaciones más jóvenes puedan realmente llegar a ese punto de, venga, es que esto ha sido muchas personas por mucho tiempo, con muchos sacrificios, algunos de ellos dedicándose al 100%, como dice el hermano Libel, que le tocó dedicarse al 100% para sacarlo, para que hoy lo tengamos, para que podamos apreciarlo. Sí, bueno, mire, por eso comencé mostrándoles algunos de los libros antiguos en español,
que de las primeras traducciones e impresiones que hubo, porque eso muestra el gran trabajo. Y el asunto es que muchos de ellos quedaron como, bueno, algunos se conoce el nombre, pero otros quedaron como héroes anónimos quizá. Por ejemplo, regresando a este libro de la revelación de los 7 sellos, ¿quién fue el que lo tradujo? ¿Quién hizo esta ardua tarea? Uno ve la manera en que está escrito aquí, pues es con una máquina muy sencilla. Inclusive ni siquiera están justificados los párrafos de un lado, sino que, pero era la inspiración que Dios les dio. ¿Por qué? Primero, porque estaban convencidos de que este mensaje es la verdad de Dios. Amén. Y que la simiente predestinada tenía que recibirlo. Hoy en día, pues muchas de las cosas se nos dan muy fácil. Literalmente tenemos el mensaje en la llama de los dedos. ¿Por qué? Pues solamente es cuestión de abrir un dispositivo, ya sea un equipo celular, una tableta, un iPad, lo que sea, y ahí está. Pero esto realmente, digamos, en sus orígenes costó mucho. Ahora, mire, yo sé que, bueno, al único que, bueno, no lo quiero decir, no quiero decir al único, pero uno de los pilares que todavía está intentando mantener lo que es la impresión es el hermano Jorge Smith con el libro de las 7 edades de la iglesia, el libro de los 7 sellos, de conducta, orden, doctrina. En Tucson todavía presentemente ellos, al menos a mí me envían el audio de los nuevos sermones que están traduciendo y también la versión impresa. En Grabaciones La Voz de Dios, pues ya tiene años que ellos dejaron de imprimir y ahora todo es ya digital. Pero eso no quiere decir que uno olvide o tenga en poco el esfuerzo de aquellos que antes que nosotros hicieron o antes que esta generación hizo todo lo que pudo con esfuerzos, con lo que uno ni siquiera pudiera imaginarse para que este mensaje pudieran llegar a aquellas generaciones. Porque, mire, de alguna manera, todos somos, digamos, los hijos de, me refiero hijos en el evangelio. Aquellos primeros que trabajaron lo hicieron realmente por fe, en un acto de fe, sin esperar obtener nada a cambio, solamente porque había una llama en su corazón que estaba ardiendo y que no los dejaba estar quietos. Y así lo hicieron. De ahí vino una generación a otra. La antorcha ha sido pasada de una generación a otra. Ahora, lo que sí tenemos que cuidar es que la generación presente, que les entreguen exactamente la misma antorcha, es decir, el mensaje en su pureza como lo hemos recibido. Así es, amén. Porque este mensaje no se puede diluir con nada. Tiene que ser, ¿por qué? Porque sencillamente son los pensamientos de Dios. Y uno tiene que saber realmente todo lo que le costó al hermano William Branham, porque él también hubo un precio que pagar, él lo pagó primero que nosotros. ¿Por qué? Pues tuvo que sufrir el rechazo, el menosprecio, el desprecio de la gente religiosa, principalmente de los líderes, porque pues ya no, llegó un momento en que ya no pudieron aceptar la doctrina. Mientras él estaba como un evangelista, todo el mundo lo quería tener en la iglesia, pero él mismo lo dice, no sé si a manera de queja, quizás sí, en Tucson, la primera vez que estuvo ahí en el tabernáculo de Tucson, dijo, él dijo, yo he estado 3 años aquí en Tucson y nadie me ha invitado a predicar, solamente el hermano, no recuerdo el nombre que él dice, solamente él, y es verdad. Al final los que lo invitaban eran los hombres cristianos del evangelio completo. Ya ninguna iglesia lo quería, pero con todo y eso el mensaje llegó lo que teníamos que recibir. Hay muchas palabras que él dijo que quizá nunca se grabaron en audio, pero lo que la novia necesita es exactamente lo que tenemos. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos y bueno, eso es lo que yo pudiera decir que tengamos en grande estima, lo que Dios nos ha enviado, que es su palabra revelada. Amén. Gracias, hermano Francisco. Yo creo que eso es muy claro, el que podamos entregar a la generación la palabra pura y sin adulteración. Una anécdota que me sucedió estos días, un hermano me pidió el favor de conseguirle un mensaje, un hombre llamado por Dios. Lo busqué en mi biblioteca, no lo tenía aquí, lo busqué en Fusagasugá, encontré y tenía en mi biblioteca ya un solo texto. Le dije, hermano, no se lo puedo dar. Pero fui a la iglesia y les pedí el favor y efectivamente me consiguieron 2 copias
y luego el mismo hermano me dijo si le podía conseguir conducta, orden y doctrina tomo 2, y lo pregunté en la iglesia y ya no lo hay. Entonces tuve como que pensé para mí mismo, tenemos que atesorar lo que tenemos porque ya no se va a conseguir. Lo poco que tenemos se está agotando. Entonces, si nosotros no valoramos lo que tenemos en texto, pues vamos a perderlo y finalmente digamos que la historia nos muestra que lo que ha trascendido es lo escrito. Lo Correcto. escrito. Los papiros son escritos. Las lecturas o el escrito cuneiforme es eso, es escrito. Todo lo que ha trascendido ha sido escrito, o sea, el documento. Entonces necesitamos conservar los documentos. Y gracias a Dios por el esfuerzo también de los hermanos de Mensaje Hub y también de Gracias a la Voz de Dios que nos dejan los PDFs para que también nosotros los podamos imprimir y poderlo tener escrito los que quizás no podamos tener que nos hayan llegado porque ya no se está imprimiendo. Pero sí como que caí en la realidad y dije, venga, es que ya no tenemos acceso a los mensajes como antes. Ahora nos toca es volver a lo que nos pasó en ese tiempo. Hermano, ¿será que usted tiene tal folleto que es que yo lo quiero leer? Hermano, ¿será que usted me puede conseguir? Y a mí me volvió eso como 30 años atrás. Y digo, wow, o sea, me está pasando en ese momento. Ya no tenemos acceso, ya no es a libre demanda, sino que ya es buscarlo, preguntarlo, y así me ha pasado. Varias personas me han dicho, ¿por qué no me consigue tal folleto? Y hay folletos en que me ha tocado enviar el PDF porque ya físico, ya no lo hay. Sí, sí, sí. Y bueno, mire, para ustedes ahí en Colombia, ahí en Cali hay un hermano, quizá lo conocen, se llama Raúl Jiménez. Él está distribuyendo material impreso de las edades, los sellos y de COD, de Conducta y Doctrina, solamente que en folletos, ya no en libros, sino en folletos, son 8 folletos. Si eso les pudiera servir como una referencia para quienes quisieran obtener ese material impreso todavía. Sí, señor. Bueno, Gabriel. Mi hermano, no sé si tú me pudieras permitir compartir pantalla. Quisiera de pronto presentar algunas fotografías que encontré en mis archivos que pueden dar luz acerca de las cosas que el hermano Francisco habló. En cuanto al mensaje, cómo fue grabado, tengo unas fotografías interesantes y una fotografía del hermano Neil Halaba allá en Jeffersonville, en compañía del hermano David Andes, quien es creo que todavía es el editor de grabaciones La Voz de Dios allá en Estados Unidos. Entonces, si me Claro puedes que dar. sí. Claro que sí. Compártalo. No creo que le dé restricción y si no, yo aquí lo autorizo. Sí, hay como restricción, no se puede compartir todavía. Déjeme ver. Listo. ¿Me avisa si se está viendo ahí? Es correcto, ya se está viendo. Bueno, él es el hermano Neil Halaba en compañía del hermano David Andes. Para mí, uno de los héroes que han trabajado fuertemente para que este mensaje pudiera llegar en el idioma inglés a todas las naciones. Aquí en la parte de atrás de la fotografía podemos ver uno de los discos de aquella primera edición que salió de lo que fue el mensaje para computadora. Y tengo estas fotografías que tomé en el año 2012 en la primera visita que hice a Grabaciones La Voz de Dios, donde se ven las máquinas de las cuales se han estado hablando, ¿no? La máquina que funcionaba, creo que esta es la que funcionaba con Está alambre. mostrando todavía la foto del hermano Alaba. Ah, bueno, entonces permite mi cambio. Presentar otra ventana. Ok. Ahí. Es correcto. Ahí está un equipo. Sí. Correcto. Este es uno de los equipos que el hermano menciona, el hermano Francisco Holguín, que trabajaban con cable, con alambre, que fue el primer aparato que se utilizó para grabar la voz del hermano William Branham, ¿sí? En esta otra máquina vemos cómo se grababan en acetatos. Más adelante vino este tipo de máquina que ya grababa, si no estoy mal, cintas. Si no estoy mal, vamos a mirar la siguiente. Bueno, aquí volvemos a ver la del alambre, la de los acetatos.
Ese primer mensaje, Fe es la sustancia, si no estoy mal, hermano Francisco me corrige, fue grabado en un aparato parecido a este. Sí, exactamente, hermano, sí, así fue. Que se escucha mucho el siseo de la grabación. Sí. Aquí está la famosa de los rollos, que eran las portátiles que se utilizaban en aquel entonces para hacer las grabaciones, la máquina de escribir que hacía mención mi hermano cuando empezó a trabajar la Asociación Evangelística William Branham, que empezaron a transcribir los sermones inicialmente, obviamente, al idioma inglés, posteriormente en las impresiones que se hacía con estos tipos, esto es lo que se llamaban los tipos para poder imprimir, y pues ya posteriormente vemos cómo llegamos a la era de los CDs, y bueno, ya sabemos dónde estamos en este momento. Eso quería compartir con ustedes por ahora. Y pues... Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Gabriel. La verdad que nos ilustra bastante. Ya no solo queda en nuestra imaginación, sino ya lo vimos. Sí, gloria a Dios. La manera de Dios, la forma de Dios para traernos la voz que el Espíritu Santo utilizó a través del hermano William Branham. Esos 1210 mensajes iniciales que quedaron registrados y fueron recompilados, como lo dijo el hermano Francisco, muchos se los llevaban a sus casas, después la gente empezó a entregarlos, en este caso a Grabaciones La Voz de Dios, y ahí a compartirlo pues con el hermano Neil Halaba, cuando hizo este gran trabajo de reunir estos 1210 mensajes iniciales, y entiendo que han llegado más copias de rollos que fueron grabados en algunos tiempos, y eso ha venido aumentando el volumen de los mensajes que Dios trajo a través del hermano Branham. Y bueno, yo no tengo mucho que añadir, realmente mi hermano Francisco nos ha ilustrado de una manera extraordinaria de la historia de cómo el mensaje tuvo esa evolución para llegar al idioma español y cómo se convirtió en esa gran bendición que nosotros tenemos hoy día, ¿no? De poder gozar y poder escuchar cómo Dios nos habló conforme a Apocalipsis 17, ¿sí? Y bueno, pues yo de pronto quiero compartirles, si me lo permiten un segundito, lo que nosotros hemos hecho también por años. Yo pues no conocía estos trabajos que habían sido hechos por tantos hermanos. La verdad, yo lo que hice fue encontrarme con el mensaje y obviamente querer compartir el mensaje en español a esas pequeñas grace en las cuales Dios me permitió comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, pues lo que hoy nosotros tenemos, que obviamente pues se pone a disposición, esto no para hacer publicidad, nosotros nunca hemos buscado ningún lucro, ni mucho menos. Tenemos esta página que la hemos titulado branhamobrasmaestras.info, ¿sí? Donde se pueden explorar audios, se pueden explorar también videos, y donde hemos colocado dos trabajos que yo considero que son muy fundamentales para el entendimiento del mensaje. Uno es la exposición de las 7 edades de la iglesia en formato de audiolibro, para que las personas lo puedan escuchar y lo puedan estudiar, y estoy completamente de acuerdo con el hermano Francisco. Algunos han atacado el trabajo de la exposición de las 7 edades de la iglesia, pero yo en lo personal lo considero, y esto es una posición personal que no se impone, por supuesto, de que este es el corrector doctrinal por excelencia, porque este fue un trabajo que el hermano Branham revisó hasta antes de partir con el Señor en diciembre, cuando se sacaron los primeros libros que fueron impresos por el patrocinio del hermano Perry Green. Y pues ahí arrancó una exposición de las 7 edades de la iglesia, posteriormente fue traducida, y bueno, este trabajo nosotros lo tenemos en esta página para que las personas lo puedan estudiar, como también tenemos la revelación de los 7 sellos, y tenemos audios que hemos doblado, y esto surgió por la necesidad de compartir con pequeñas grace a partir del año 2014, 2013, inclusive, donde empezamos a doblar mensajes como por ejemplo, Fe es la sustancia. Aquí la gente lo puede reproducir, ¿sí? Y también se pueden buscar títulos de manera de búsqueda, y obviamente esto pues para que la gente escuche la voz, ¿no? Esto es un trabajo que hemos hecho por años, y pues nos agrada poder poner este trabajo también a disposición, aprovechando esta plataforma, aprovechando a nuestro hermano Daniel. Pero pues les comparto esto es lo que nosotros hemos hecho, y obviamente esa conexión con la voz. ¿Por qué la conexión con la voz? Porque es que la voz tiene vida.
La voz tiene espíritu. La voz, cuando uno escucha, no solamente la voz del profeta, sino en este caso la persona que hace el doblaje, sea quien sea, si la persona lo está haciendo en el espíritu, está transmitiendo la vida que fue inspirada en el momento en que fue predicada, y si se hace de la manera correcta, eso deja una huella en el corazón de las personas que escuchan la voz. Entonces, esa fue mi conexión. O sea, vuelvo y repito, yo recibí en el año de 1996 los CDs que me los trajo el hermano Daniel Martin aquí a Colombia. A partir de ahí, pues me conecté con el mensaje, y pues al ver que no había tanto mensaje, había mensajes muy hermosos predicados en el 47, en el 50, en el 56, en el 54, mensajes que además elevan la fe, ¿cierto? Y al no poderlos encontrar grabados, pues yo simplemente empecé a compartirlos con los hermanos. Y eso me llevó, cuando viajé a México en el año 2014, cuando conocí al hermano Francisco Holguín, me llevó a la necesidad de compartir con los hermanos el trabajo que se estaba haciendo del jubileo en el año 2014, 2015. Y a partir de ahí, pues yo lo que hice fue seguir grabando en la marcha, en el trabajo misionero que estábamos realizando, posterior en Estados Unidos, en San Antonio, Texas, hospedado donde el hermano Gary Silva, y trabajo posterior que hicimos. Y a partir de ahí empezamos a subir todo el trabajo en la plataforma de iVoox para que los hermanitos, poquitos, en Colombia escucharan el mensaje, sin darnos cuenta que más gente empezó a encontrar el trabajo, ¿sí? Y ese trabajo, pues, es lo que prácticamente tenemos recompilado en todo este trabajo que tenemos en este momento, Obras Maestras, William Branham, obrasmaestras.info. Y pues ahí está para la gloria de Dios. Y pues la intencionalidad que hay detrás del trabajo no es con ánimo de lucro, por supuesto. Lo único que anhelamos en nuestro corazón es que la gente viva alimentando la vasija, para que la vasija siga alimentando las vidas. Y pues consideramos que la vasija es el mensaje, sin lugar a dudas. Eso quería compartir con ustedes, mi hermano. Gracias, hermano Gabriel. Sí, es cierto, el trabajo que está haciendo el hermano Gabriel, la página, también los casi más de 400 mensajes que el hermano Gabriel se ha puesto a la tarea de darles voz. En el canal de YouTube están en la descripción, pueden ir a los enlaces, ahí los encuentran. Lo mismo también del hermano Francisco Holguín y el Tabernáculo Luz al Atardecer, también hay un enlace donde tenemos las anécdotas y las historias del profeta. Y, ¿por qué no reconocer aquí el trabajo del hermano Francisco, que por años ha recopilado muchos documentos, información, fotografías, que él las ha dejado tanto en Facebook como en la página del Tabernáculo, y que son de gran estima y también de mucho apoyo para todos nosotros. Yo por años he sido un fiel consultor de la página y del Facebook, porque realmente allí se encuentra mucha información que no lo encontraría uno en español en ningún otro lugar. Solo allí sí, el hermano Francisco ha tenido a bien, pues, documentarnos y mostrarnos muchas de las cosas que para nosotros solo estaban, digamos, que en lo que escuchábamos del profeta, pero ahora podemos verlo y leerlo. De igual manera, hermano Gabriel, con su trabajo, que es muy, muy, muy grato saber que ese trabajo no solo impacta al pueblo en Colombia, sino que ha llegado a ser de alimento y ayuda a nivel internacional, porque finalmente es eso, es el trabajo de hombres que se han dedicado y que han hecho mucho esfuerzo para alcanzar también y para darnos material de apoyo a todos aquellos que conocemos y creemos el mensaje que Dios envió a través de nuestro hermano William Marion Branham. Amén. Solo me resta decirles muchísimas gracias por ese espacio, gracias por las imágenes, gracias por los folletos, gracias por las fotos, gracias por las anécdotas. Pienso que hemos abarcado mucho, obviamente no podemos abarcarlo todo, muchos nombres escapan de la mente, pero lo que sí sabemos es que detrás de cada folleto hay el esfuerzo de muchos que se pusieron en favor de nosotros, y que hoy nosotros los tenemos es porque gracias a Dios que les inspiró el poder presentárnoslo y darnos a nosotros la oportunidad de tener esos 1210 mensajes hoy, que obviamente no están todos en español, pero que sí, como dijo el hermano Francisco, la esencia y lo que necesitamos para nosotros, para la novia, lo tenemos. Está para nosotros
y lo podemos recibir como el alimento que es para nuestro tiempo. No sé si deseen agregar algo más, sería muy grato si tienen algo más que podamos recibir, que con todo gusto lo recibimos. Yo solamente darle gracias a Dios de reencontrarme con mi hermano Francisco. Gracias, hermano Daniel, por darnos esta linda oportunidad. Y aparte de eso, decir pues lo que sentimos en nuestro corazón. Somos hijos de este glorioso mensaje. Y Dios lo único que coloca en nuestro corazón es el querer como el hacer por su buena voluntad, para que busquemos esa última alma que habrá de entrar. Quizás escuche este encuentro, quizás escuche un sermón, quizás reciba el bautismo del Espíritu Santo y fuego allí en su habitación, pero sabemos que estamos esperando ese gran día. Entonces, muchas gracias y Dios me los bendiga y bueno, hasta muy pronto. Sí, pues Gracias, hermano también Darín, por eso. yo quiero expresar mi más profundo agradecimiento por esta oportunidad que me da, hermano. Realmente, tan solo uno el estar viendo estos folletos antiguos, ¿no? Le trae a uno, pues, más conciencia de todo el esfuerzo que se ha hecho para hacer que este mensaje llegue a la simiente predestinada. Mire, y así los judíos, ellos tienen dos tradiciones. Claro, el concepto de tradición para ellos es distinto al que nosotros tenemos, que es la tradición oral y la tradición escrita. Para ellos la tradición escrita es la Torá, los escritos de Moisés, que es el fundamento de su creencia. Pero también está la tradición oral, que son historias que se cuentan de generación a generación, que para ellos son tan ciertas e inspiradas como lo que está escrito en la Biblia. Aquí también en el mensaje, si yo lo pudiera decir de esa manera, sería lo mismo. Tenemos la palabra hablada, los folletos, pero también hay otras historias que están relacionadas con esto, que vienen a completar el cuadro de aquellos aspectos de la vida y ministerio del profeta de Dios que uno no conocía, pero que hubo aquellos, no que lo escucharon, sino que lo vieron de primera mano, que fueron testigos presenciales. Y eso pues le da, digamos, una forma más completa a lo que nosotros ya hemos creído. Amén. Así que de mi parte, una vez más, mi más profundo agradecimiento y mi hermano, mi amado hermano Gabriel, qué gusto verle, aunque sea en este medio. Algún día tendremos la oportunidad de volver a reencontrarnos físicamente, presencialmente, y siempre va a ser un gusto compartir eso. Así que mis amados hermanos, hermana Paola, gracias de veras por apoyar a su esposo en esta obra tan enorme y tan buena y tan edificante, y que yo confío que pueda ser de edificación y bendición para alguien que la pudiera ver. Hermano, Amén. ese es el objetivo. Eso es lo que buscamos. Yo le digo a mi esposa y a todos los que están apoyando, necesitamos alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados. Eso es una labor que con hermano Gabriel también lo hemos hablado, con hermano Francisco igualmente, cómo hacer y qué labor vamos a hacer para alcanzar a esos no alcanzados. Pues a ustedes les agradezco mucho su tiempo. La verdad que esto nos va a ayudar muchísimo a conocer mucho más profundo la historia y realmente reconocer y estimar lo que tenemos Valorar. para nosotros. Valorar, dice mi esposa, es verdad, valorar lo que tenemos, que no ha sido fácil, que no ha sido sencillo, que ha costado muchos sacrificios y que lo tenemos para que nosotros realmente lo recibamos y ahora sí podamos tomar cada texto, cada folleto, cada mensaje y decir, vea, esto realmente es el costo de muchos sacrificios a través del tiempo, muchos hermanos, predicadores, pastores, ministros, obreros, evangelistas, hermanos que aún son hermanos de la banca que realmente Dios inspiró y les impuso esa carga y lo hicieron. Gracias a ustedes por eso. Y yo quiero invitar al hermano Francisco que nos despida con una oración. Te agradecería eso. Cómo no, con gusto. Vamos a orar, amantísimo Padre Celestial. Primeramente, a ti te damos la honra y la gloria, porque solamente tú eres digno y merecedor de ella. También te agradezco por esta inspiración que le has dado a mi hermano de tener estos segmentos, Señor Jesús, para que esta generación presente, muchos de ellos jóvenes, Señor, que quizá no sabían el antecedente, Señor Jesús, de aquello, Padre, de lo cual ahora están creyendo, Señor Jesús. Hay cosas, oh Dios, de las cuales, Señor Jesús, tú te encargaste de poner a cada persona, aquellos instrumentos que tú inspiraste para traducir, para imprimir, Señor Jesús, para que este mensaje pudiera estar disponible
para tu simiente predestinada. ¿Cómo no darte la honra y la gloria a ti, Señor Jesús? Porque fuiste el que lo hiciste posible, Señor. Porque todos aquellos que comenzaron no lo hicieron con algún patrocinio, lo hicieron quizá, Señor Jesús, Padre, privándose de muchas cosas a las cuales tenían legítimo derecho, pero sin embargo, lo hicieron, Señor Dios, por amor de tu novia, Padre Celestial. Señor, tu obra sigue, no sabemos cuánto tiempo falta para tu venida, lo que sabemos es que tú vienes pronto, Señor. Amén. Ayúdanos, Padre Celestial, a caminar conforme a tu palabra, que tu gracia nos siga sosteniendo, Señor, y bendice a cada persona que eventualmente vea esta, Señor Jesús, esta sesión que hemos tenido, Señor, que tú puedas bendecir sus vidas a través del conocimiento y que puedan sentir una identidad, Señor, porque como bien lo dijo nuestro hermano, somos hijos de este mensaje y nos sentimos identificados con él, Señor Jesús. Amén. Que tú lo has enviado para nosotros. Gracias, Dios, por esta sesión que tú nos has permitido tener y bendícenos a todos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Un abrazo, mi hermano Francisco. Muchísimas gracias. Amén, Que hermanos. Dios Un les abrazo continúe para bendiciendo ustedes y dos. espero Dios les volverlos a bendiga. tener en una siguiente sesión. Saludos en casa. Amén. Gracias. Shalom. Shalom. Dios los bendiga. Shalom, shalom. Shalom, shalom.